Hola a todos, soy Alan Gómez y soy el joven teólogo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro análisis del debate de Jonathan Ramos con José Plasencia y vamos hoy a ver nuevamente algunos extractos del debate y tengo aquí de nuevo a mi amigo Alan Gómez, el joven teólogo, para que los invito para que vayan a su canal y se suscriban. Y Alan me va a acompañar. Alan es una persona que estuvo en el protestantismo por muchos años y volvió, se convirtió a la Iglesia Católica. Entonces su experiencia y su análisis es muy valioso porque nos va a dar una perspectiva muy rica y nos va a ayudar a mirar el tema desde los dos lados, ¿no? Desde el punto de vista protestante reformado y desde el punto de vista católico como un católico converso. Entonces, Alan, bienvenido nuevamente y estoy muy contento de tenerte aquí. Muchas gracias, Hugo. De verdad, para mí es un gran gusto que sigamos con este análisis, que sé que a mucha gente pues le gustó la primera parte y esta pues va a ser mucho mejor. Así que muchas gracias, de verdad, por tenerme acá. Ok, me parece muy bien. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar pues con una parte del video y luego la vamos a comentar. Yo me fui al minuto 74 del video porque creo que Jonathan aquí hace unas aseveraciones importantes y de alguna forma resume muchos de sus argumentos previos. Y bueno, y ahí vamos a entrar Alan y yo. Ahora, yo quiero que ustedes tengan muy claro esto, todos los oyentes. Aquí no estamos hablando de si la autoridad apostólica es la correcta, si el magisterio es la autoridad infalible. No, aquí lo que estamos, quien está en este juicio en el estrado es sola escritura. Entonces, Jonathan tiene la carga de la prueba, él tiene que venir y demostrar que sola escritura es cierto. Y como él la define, Alan, si quieres, cuéntanos cómo define Jonathan la posición de sola escritura. Sí, define la posición de la sola escritura como el principio que se basa en creer que solo las escrituras son la única regla de fe infalible. Exacto. Sí, Yo qué quisiera ver, ¿cuál sería lo ideal en este caso? Que él me mostrara un versículo en la Biblia que dice eso exactamente y ahí pienso yo que él tendría un caso muy sólido. sí, Pero dado que él no tiene eso, vamos a ver qué pruebas bíblicas, patrísticas o de otra forma nos va a traer. Aunque la única que debería valer es una prueba bíblica. todo- ¿Por qué razón? Porque como lo dice Alan, él está mostrándonos que la Biblia es la única regla de fe infalible. Y si eso es cierto, entonces en la Biblia debería estar eso que él está afirmando. ¿Okay? así es. Entonces, no nos olvidemos, ese es el reto que tiene Jonathan. Por eso decía yo en el video pasado que él tiene una cima muy empinada por Ujú, delante, porque nos va a tener que convencer con argumentos así es, bíblicos. sí. Y bueno, vamos a ver Y perdón, en el minuto. Sí, y él mismo dice al principio, puro principio, dice que hay abundante evidencia bíblica. Él lo dice así al principio, en los primeros minutos hay abundante evidencia bíblica para establecer esto de que es la única regla de fe infalible. Entonces, nada más quería eso lo anotar dice en eso la apertura, en su en su discurso de apertura. de apertura. Exacto. Ok, entonces Vamos a ver si es cierto. vamos a ver en esta parte, toma algunos de esos argumentos y vamos a escucharlo entonces. Ciertamente, nosotros los protestantes, sobre todo los reformados, tenemos un lema para nuestra iglesia que es Semper Reformanda. Es decir, José está interpretando nuestra fe como si nosotros leyésemos como católicos a Calvino y a Lutero como si fuesen infalibles,
y como si algo que dijese la Confesión de Fe de Westminster es definitivo, incuestionable, y la confesión tiene la última palabra. No, justamente, sola escritura es semper reformanda. Es decir, siempre nosotros tenemos que renovar nuestra interpretación de la escritura a la luz del Espíritu Santo. Ese es el llamado del apóstol San Pablo, renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque se da cuenta el apóstol San Pablo, y de hecho él ya predice en 1 de Timoteo 2:10, un corrimiento de la iglesia, ¿no? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Entonces nosotros seguimos ese espíritu de Berea José. Nosotros le decimos al apóstol San Pablo y a su autoridad, amén, vos tenés toda la autoridad del mundo, pero dejá que nosotros que podemos leer la Escritura y que debemos escudriñarla como manda Jesucristo, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura si lo que vos, Pablo, como apóstol de Jesucristo, estás diciendo es cierto o no es cierto. Estos son más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Me parece que esa actitud es importante, elogiar a aquellos que cuestionan la interpretación de la iglesia y que dicen, bueno, pero vamos a ver si lo que dice la iglesia está escrito o no está escrito. Eso es lo que unánimemente los padres de la iglesia han creído, por lo menos en los primeros 4 siglos. Sí. Bueno, independiente de lo que él diga, de que los padres de la iglesia han creído en los primeros 4 siglos, bueno, primero tendría que demostrarlo, y esa es una cumbre más empinada aún, ¿no? que la que tiene en este momento por delante. Pero algunos comentarios, Alan, inicialmente, él está sacando un par de textos que los vamos a evaluar tú y yo, uno en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y también veo que está citando el Hechos de los Apóstoles capítulo 17, y nos está diciendo que implícitamente que esos 2 capítulos o esos 2 extractos son los que soportan su visión de que la Biblia enseña sola escritura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Crees que es lo estoy resumiendo de forma adecuada y justa, o crees que no, está diciéndonos algo distinto? Okay. No, esos son los 2 textos que está en este momento sacando, con un énfasis especial en el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿correcto? Así es. Ok. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos a esos textos tú y yo y los analizamos juntos y vemos un poquito cuál es el contexto? Entonces, dame un segundo, vamos a pasar. Y vamos de nuevo. Ok, entonces, para resumir, para todas las personas que nos están viendo, el modelo de sola escritura que está siendo defendido por Jonathan y que él tiene que demostrar que es cierto, que está bien soportado en la Biblia, es que el cristiano tiene la Sagrada Escritura que es inspirada, y en eso estamos de acuerdo católicos y protestantes, pero él está diciendo que esa es la única regla de fe infalible, ¿cierto? Él nos está diciendo, en muchas partes dice que la tradición él la usa, pero al final del día para él lo que vale es lo que está en la Biblia, y está diciendo que esto es lo que hacen los bereanos, que supuestamente eran más nobles, pues así lo dice la Biblia. Entonces vamos a leer un poquito ese punto. Y por otro lado tenemos el modelo católico. A diferencia del modelo protestante, en el modelo católico el cristiano tiene la Sagrada Escritura, de nuevo, ambos pensamos que es infalible, pero a diferencia del protestantismo, nosotros tenemos otras 2 paticas que son la tradición y el magisterio. Y estos 2 junticos es lo que nos dan la certidumbre de que la interpretación es infalible de ciertos pasajes que son esenciales para nosotros entender la proclamación del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo, Alan, hasta allí? Así ¿O es, añadirías algo? Okay. No, así está perfecto, sí. Bueno, entonces, Alan, si estamos de acuerdo en que el primer pasaje que cita Juan 5:39, donde Jesús nos insta a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros, dice él, os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tú crees que como para empezar, qué opinas de este pasaje en relación con sola escritura? ¿Crees que demuestra
el principio de sola escritura o cómo lo ves? Sí, o sea, nunca se pone en cuestión, o sea, nunca se pone en cuestión de que no haya que basarse en las escrituras, ¿verdad? O sea, la Iglesia Católica está totalmente cimentada su teología, su doctrina en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O sea, el asunto es con la sola, que solo la escritura, o que solo hay que ir ahí, ¿verdad? Entonces, mm, para mí, pues este pasaje, digamos, en este pasaje de Juan, pues, o sea, por supuesto que hay que escudriñar las escrituras, pero ¿cuál es el problema? Cómo la están interpretando los judíos o con los que Jesús esté hablando ahí. El problema siempre va a ser pues la interpretación de las escrituras, porque lo vamos a ver más adelante, ya cuando los apóstoles, cuando Pablo predica y todos ellos vienen a dar una interpretación de las escrituras que es diferente ya y que está respaldada por el Espíritu Santo y etcétera. Pero, o sea, siempre, o sea, nunca, el problema no es escudriñar o no las escrituras, siempre hay que hacerlo, ¿ya? Y el problema es cómo se interpreta, ¿ya? Cómo la estaban interpretando aquellos judíos que no veían en Jesús al Mesías, ¿ya? Entonces, más o menos así sería mi reflexión, no sé qué Sí, no, otra yo anotación diría que tendría. en el modelo, si comparamos el modelo de sola escritura con el modelo católico, ambos nos estamos basando en el hecho de que la escritura es la fuente. Entonces, yo que digo a Juan 5:39, amén. Estoy totalmente de acuerdo, hay que Exacto. escudriñar Amén. las escrituras. Pero miren la frase que tiene Jesús, dice, ellas son, por qué nos manda escudriñar las escrituras? Porque dice que ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo quisiera que tengan ustedes muy presente esa frase de Jesús, porque la vamos a volver a ver en otro pasaje que Jonathan cita, que es Hechos 17. Vamos a ver esa idea de que las escrituras dan testimonio de Jesús, ¿no? Y yo creo que ese va a ser un punto muy importante para demostrar que Jonathan está usando equivocadamente un texto para sacar una conclusión que el texto no garantiza de ninguna forma. Pero bueno, te invito a que antes de leer Hechos 17, nos vamos unos capítulos antes para dar contexto. Porque una de las cosas que nos pasa, Alan, con los protestantes es que son muy buenos para tomar ciertos pasajes selectivos, pero la Biblia hay que tomarla siempre en su contexto y siempre hay que poner un pasaje en relación con otro que ilumina el mensaje que la Biblia nos está tratando de dar. Entonces, si quieres, vámonos a Hechos 8, 26, 27. Si quieres, lo puedes leer y nos ayudas Claro, claro. a darle un tono a esta discusión. Por supuesto. Antes de leerlo, nada más una pequeña nota de algo que decía Jonathan al principio, que en este extracto que vimos ahorita, para que no se me olvide después. Los padres, cuando citan las escrituras, yo lo mencioné en el video anterior, pero quisiera hacer hincapié acá. Cuando ellos enfatizan, hay padres de la iglesia que hacen un énfasis en escudriñar las escrituras, en fundamentarse en las escrituras y demás, pero nunca lo hacen en antagonismo con la iglesia. Eso es un error y vamos a ver que más bien ese argumento juega en contra del caso de Jonathan, ¿verdad? Entonces, aquí en Hechos 8 vamos a ver precisamente que las escrituras no están en rivalidad con la iglesia y que ese es el modelo que siguen después los padres, porque las personas necesitan un guía. Entonces, lo voy a leer, vamos a ver. Ok, dice Hechos 8, en el versículo 26 y 27. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Continuamos. Pues Regresaba. primero que todo, ahí vale la Ujú, pena notar, estamos ujú. hablando de un gentil, ¿cierto? No es un Exacto. judío, es un gentil, pero nos va a dar Ujú, el contexto exacto de cómo interpretar la Biblia. exacto. Dice así, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, y aquí esto es muy importante, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? ¿Verdad? Entonces, y ese es precisamente el papel de la iglesia. ¿Por qué? Porque Felipe es un ministro autorizado, ¿verdad? Por la iglesia, ¿verdad? Con la autoridad de Cristo, de parte de los apóstoles, para enseñar, ¿verdad? Para predicar. Entonces,
necesita Y ahí, como te das cuenta, una de las cosas que uno encuentra típicamente en el mundo protestante es esta idea de yo y mi Biblia, yo el Espíritu Santo y mi Biblia. Exacto. Pero este pasaje claramente muestra que ese modelo no es bíblico, porque el eunuco está leyendo Isaías 53, de hecho, y cuando lo está haciendo solo, él no sabe cómo interpretarlo. Exacto. Y en ese momento, yo creo que la palabra que tú dijiste, un ministro autorizado de la iglesia, que es Felipe, es el que viene y le da la instrucción de qué, de cómo interpretar, de cómo leer, de qué claves hermenéuticas utilizar. Entonces, como tú dices, ese punto es muy importante. Y no quitamos el Espíritu Santo. Lo interesante es que aquí el Espíritu Santo utiliza instrumentos, medios para llegar a este eunuco. O sea, ¿me entendés el punto? Se ve que es el Espíritu Santo actuando por la mediación de Felipe, ¿verdad? Entonces, pero es un medio legítimo en el sentido de que es un miembro, y de nuevo, repito tu frase, un miembro autorizado de la iglesia, de la jerarquía, y ese es el punto. La eclesiología del primer siglo, segundo siglo, tercero, era una estructura jerárquica, donde estaban los obispos, donde habían ciertos personajes que tenían más autoridad, y ellos eran los que daban la enseñanza. No es que yo me sentaba como el eunuco a leer la Biblia y llamaba el Espíritu Santo y de pronto entonces yo salía con la interpretación correcta. Exacto. La Biblia no funciona así. Entonces, este es ciertamente un pasaje que no encaja para nada con la interpretación que ustedes acaban de escuchar de parte de Jonathan. O sea, esto es, creo yo, un versículo que prácticamente desbarata toda su teoría. Pero sigamos que hay otro pedacito importante. Claro. Entonces dice así, el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Sí, yo lo que mostraría aquí es algo muy importante y es que ¿para qué está el Antiguo Testamento en el libro de Hechos de los Apóstoles? Lo muestra para dar testimonio de que esas profecías y de esas prefiguraciones y del Mesías que se hablaba era Jesús. Entonces, para eso es que está allí. De hecho, como les digo, el pasaje que está leyendo el eunuco es Isaías 53, la canción del siervo sufriente, y básicamente es una profecía un poco críptica del que cuando ya vemos la vida de Jesús queda muy claro de que se está refiriendo a Jesús, pero a los judíos les costaba interpretar en su tiempo. Por eso es muy importante. Se necesita la autoridad de la iglesia para hacer la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Entonces, ahí, como te digo, ya el modelo de Jonathan está en problemas con Hechos 8:34-35. Pero él toca el tema de Hechos de los Apóstoles, se va 9 capítulos más adelante y, como ustedes se dan cuenta, habla de los bereanos. Entonces yo quiero a la audiencia darles un poquito de contexto de a qué se está refiriendo. En el capítulo 17 del libro de los Hechos tiene lugar en lo que hoy se conoce como Grecia y básicamente en dos puntos geográficos, dos ciudades, una es Tesalónica y la otra es Berea. Tesalónica la ven ustedes en el mapa y vamos a darnos cuenta de que Berea es una ciudad cercana. Miren lo que nos dice en el pasaje. Y esto es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta de que la interpretación que Jonathan hace es una interpretación incorrecta. Y no solamente incorrecta, sino que estos pasajes realmente lo que confirman es la posición católica, que no es solo la Biblia, sino que es la Biblia más la tradición y el magisterio en este caso. Así es. Entonces dice así, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces es muy importante que el contexto de lo que va a pasar en Hechos 17 es que el apóstol Pablo, cuando iba a hacer su evangelización, era a las sinagogas. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras. Entonces, ¿qué opinión hasta aquí, Alan? ¿Qué comentario quisieras hacer? Esto es vital entenderlo para ver cómo más bien Hechos 17:11
es prácticamente para establecer más bien el caso católico, como ya lo dijiste. No es solo la Biblia, sino Biblia, tradición apostólica y magisterio. Y vamos a ver que ahí en Hechos 17 están los tres, ¿verdad? Sí, y Ahí, vamos a ver que ajá, solo la Biblia, el hecho de que solo la Biblia es lo que nos va a mostrar dónde está el problema, si me voy exactamente. solamente a sola escritura. Exactamente, entonces yo preguntaría en este pasaje, de acuerdo a lo que nos dice aquí, Pablo va a la sinagoga, ¿habían escrituras ahí? ¿Tenían las escrituras? Por supuesto que sí. Ahí dice, por 3 semanas, ¿verdad? 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras. O sea, tanto ¿Y se Pablo pusieron de como acuerdo? ¿Y se pusieron de acuerdo o no se pusieron de ahí acuerdo? está ahí está el punto, ¿verdad? Vamos a ver que incluso hay una reacción ahí violenta, ¿verdad? Porque uno de ellos, otro de los judíos, se ponen celosos y hacen toda una revuelta y les va malísimo, ¿verdad? Al apóstol. Pero quiero o sea, que enfaticemos eso. Ahí Pablo y los tesalonicenses tienen, los judíos helenistas tesalonicenses tienen las escrituras. Ellos tienen las escrituras y ellos están escudriñando las escrituras y rechazan a Pablo. Se quedan con su Exactamente. interpretación, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver más adelante. No sé Bueno, si seguimos avanzando. Pero ese es el punto sí. principal. Bueno, yo quiero enfatizar aquí, después de que leemos 1 y 2, donde dice que discutió con ellos basándose en las escrituras, ¿qué es lo que trataba de mostrar el apóstol Pablo a los judíos de las sinagogas usando la Biblia? En ese caso, la Biblia era lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Ujú. El versículo 3 y 4 nos lo dice. Dice, el apóstol Pablo lo hacía explicando y presentando evidencia de que era necesario que Cristo padeciera, primero, resucitara entre los muertos, segundo, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo, tercero. Entonces, esto tiene que quedarles muy claro, porque la razón por la que el apóstol Pablo utilizaba las sagradas escrituras que hoy conocemos como el Antiguo Testamento era con tres objetivos. Era demostrar que allí se mostraba que Cristo iba a padecer, que Cristo iba a resucitar y que Cristo era el Mesías. Esos son los tres objetivos del apóstol Pablo. Él no está diciendo que en el Antiguo Testamento ellos van a encontrar toda la enseñanza cristiana, todo el evangelio. No, 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 no. Tiene tres propósitos muy definidos. Y esto es lo que Jonathan ignora en su lectura sesgada y protestantizada de este del versículo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Así es. no sé si tú has escuchado que lo más importante al leer la Biblia es el contexto, porque si no, la interpretación se vuelve un pretexto. Y definitivamente esto es lo que siento yo que le pasa a Jonathan. Utiliza un versículo, le cambia el significado, ignora el contexto y saca una conclusión que el versículo no permite, el versículo no permite concluir lo que él está concluyendo, ¿no? Pero sigamos entonces al punto donde él va a citar. Ustedes se dieron cuenta, Tesalónica es donde empieza el capítulo, un poquito más arriba de Berea, pero hoy quiero que vean Berea de nuevo. Está donde hoy conocemos como Grecia y es muy cercano a Tesalónica. Entonces, si quieren leerlo, Alan. Muy bien, sí. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos, otra vez, como siempre lo hacían. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. El tema aquí es que Jonathan, y ahorita vamos a poner de nuevo el audio, porque yo quiero que escuchen ustedes la argumentación que Jonathan hace aquí, y de nuevo pienso que es una argumentación equivocada por muchas razones, ¿no? Pero si quieren, escuchemos el pedacito de vuelta, vamos a devolvernos un minuto, al minuto 15:30. Escuchemos a ver. Y luego, Alan y yo, ya después de darles el contexto, después de darles un poquito de background al respecto de la cita, vamos a ver, miren la conclusión que saca Jonathan y yo quiero que ustedes miren la conclusión que Alan y yo vamos a sacar del mismo pasaje. Es decir, José está interpretando nuestra fe como si nosotros leyésemos como católicos
a Calvino y a Lutero como si fuesen infalibles, y como si algo que dijese la Confesión de Fe de Westminster es definitivo, incuestionable, y la confesión tiene la última palabra. No, justamente, sola escritura es semper reformanda. Es decir, siempre nosotros tenemos que renovar nuestra interpretación de la Escritura a la luz del Espíritu Santo. Ese es el llamado del apóstol San Pablo, renovar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque se da cuenta el apóstol San Pablo, y de hecho él ya predice en 1 de Timoteo 2:10, un corrimiento de la iglesia, ¿no? En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿no? Entonces nosotros seguimos ese espíritu de Berea José. Nosotros le decimos al apóstol San Pablo y a su autoridad, amén, vos tenés toda la autoridad del mundo, pero dejá que nosotros, que podemos leer la Escritura y que debemos escudriñarla como manda Jesucristo, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura si lo que vos, Pablo, como apóstol de Jesucristo, estás diciendo es cierto o no es cierto. Estos son más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Me parece que esa actitud es importante. Entonces el punto aquí, Alan, mire lo que está diciendo Jonathan, que está bien que los de Berea cuestionen la autoridad de Pablo y que vayan al Antiguo Testamento y vean si lo que Pablo les está diciendo concuerda con el Antiguo Testamento. No sé, a mí me parece que el pasaje en absoluto está diciendo y validando de que ellos cuestionen al apóstol Pablo o la autoridad del apóstol Pablo. Y de hecho Jonathan está haciendo una aseveración de que Pablo en la carta a los tesalonicenses está diciendo que la iglesia se va a, de alguna forma, o que algunos se van a pervertir, lo cual, digamos, eso no está en el pasaje, por un lado. Y por otro lado, yo garantizo de que algunos van a pervertir la enseñanza, pero yo creo que eso no aplica para la iglesia y Pablo no está hablando de la iglesia en ese caso. Entonces allí digamos que Jonathan está usando unos versículos simplemente para hacer su caso, pero sacándolos completamente de contexto. No sé, ¿tú qué opinas? Así es. No, precisamente, o sea, este Hechos 17:11 más bien al contrario. Los que discuten con Pablo son los que vimos en el versículo 2 de Hechos 17. Los tesalonicenses son los que discuten con Pablo. Los de Berea no discuten con Pablo. Dices, eran más nobles y reciben, dice, sí, recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, la palabra de Pablo. Que de hecho, si nos vamos a 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo le dice a los mismos tesalonicenses, ustedes recibieron mi palabra, o sea, mi mensaje, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, más bien, esto debería, o sea, está contradiciendo el pasaje porque los de Tesalónica eran más nobles, no por escudriñar las escrituras, ¿verdad? Ya vimos que los de Tesalónica, ellos también escudriñaron las escrituras con Pablo y no le creyeron, no lo aceptaron, ¿ya? Los de Berea eran más nobles porque hay una traducción también de la palabra en el griego que eran como más solícitos, más nobles, más justos, como más amables, ¿verdad? Como de una Y un mente más poco más abierta. abiertos, y un Ajá, poco más abiertos. exacto, exacto. Entonces, no, o sea, aquí es donde yo digo que se cae el caso totalmente, porque como vimos versículos 1 y 2, los de Tesalónica, y lo vuelvo a repetir para que nos quede claro, los de Tesalónica tenían escrituras, escudriñaron las escrituras, pero fueron violentos contra Pablo. En ese sentido, los de Y Berea son más nobles. que Pablo representaba la Ujú. autoridad de la Sí, iglesia exactamente, primitiva. por supuesto, él como apóstol, como maestro de la palabra, y ahí también está también la tradición, porque el mensaje que Pablo está comunicando es la tradición que él mismo recibió, como dice también 1 Corintios 11:2, ¿verdad? Lo que él recibió es la tradición que le transmite él en su predicación. Pero entonces, ¿por qué son más nobles los de Berea? No porque escudriñaron las escrituras, es que ese es el punto que ellos hacen. Es el punto que ellos hacen. No son más nobles los de Berea por escudriñar las escrituras, porque los de Tesalónica también lo hicieron. Fue que los de Tesalónica Ese punto fueron, es mortal para ese exacto. argumento. Es Ujú. mortal para el argumento. Entonces, son más nobles los de Berea porque no fueron violentos, fueron amables, fueron de mente más abierta, más receptivos, más humildes, Y etcétera. Entonces, aceptaron, ese y es el contraste. aceptaron, y aceptaron, y ojo con esto, Ujú. aceptaron la interpretación de quien representaba la iglesia primitiva, Exacto. que era el apóstol Pablo. Ellos aceptan la interpretación, van y lo leen en la Biblia y dicen, ok, en la Biblia está Ajá. demostrado que, en la Biblia se puede ver que Jesús
o que el Antiguo Testamento demostraba que Cristo iba a padecer, que iba a resucitar y que Él era. Entonces, es Jesús, lo que ellos querían mostrar era que Jesús era el Cristo. Y una vez aceptan que Jesús es el Cristo, básicamente de ahí en adelante lo que sucede es que ellos aceptan la autoridad de la iglesia. No sé, ¿tú qué opinas, Sí, Alan? exacto. O sea, más bien este es un versículo, un pasaje de las Escrituras maravilloso para más bien establecer el caso de que sí, los bereanos aceptan o sea, la conclusión a la que ellos llegan no se deriva únicamente de las Escrituras, se deriva de las Escrituras juntamente con la tradición apostólica y con el magisterio representado en Pablo. O sea, llegan ellos a esa conclusión no con las Escrituras. Los que se quedaron solo con las Escrituras fueron los que rechazaron a Pablo. Los que se quedaron con su interpretación, porque vimos versículos 1 y 2. Algunos, perdón, aquí dice el 4, algunos de ellos creyeron, algunos de los tesalonicenses, otros no creyeron. Fijo, la mayoría, que después fueron los que hicieron una revuelta, según se sigue el relato. Entonces, los que se quedaron solo con la Escritura y su interpretación, ¿verdad?, de ellos, fueron los que rechazaron a Pablo. Los que aceptan el mensaje de Pablo, ya ahí está implícito, están aceptando la tradición apostólica que Pablo recibió, como dice 1 Corintios 11:2 y 2 de Tesalonicenses 2:15. Y los de Berea, entonces, a partir de las Escrituras y la tradición apostólica que Pablo les predicó, la interpretación apostólica, la predicación apostólica, con esas dos cosas es que ellos ya creen. Entonces, este es un caso ya más bien para la postura católica, más bien, no solo la Escritura. Entonces, uno puede decir en este caso que el modelo, hasta este punto, el modelo de sola Escritura que Jonathan tenía que confirmar y que tenía que validar y probar desde la Biblia, esos dos pasajes que nos está dando, creo que al contrario, no confirman de ninguna forma su posición. No sé qué opinas. Sí, no, no, para nada. Tiene que extraerlos del contexto y es el contexto interno, o sea, el contexto literario, ya el contexto de la historia, lo saca de ahí para que, claro, se lea aisladamente el versículo 11 y, claro, parece un caso convincente de, ves, fueron a ver las escrituras, no, pero cuando los comparamos con los tesalonicenses, vemos que eran más nobles por otra razón, porque los tesalonicenses también escudriñaron las escrituras y rechazaron a Pablo y fueron violentos y todo eso. Los de Berea no, por eso eran más nobles. Bueno, entonces aquí es muy importante, y qué pena que se me fue el video, pero aquí es muy importante para toda la audiencia el tener muy claro que no hay evidencia bíblica de parte de Jonathan Ramos para tratar de confirmar ese punto tan importante que debería ser de ellos una definición clara, contundente y transparente de lo que es sola Escritura. Están unos versículos que él interpreta a su manera, pero que cuando uno mira el contexto, básicamente lo que hacen es contradecir el mismo argumento que él está tratando de probar. Entonces, desde esa perspectiva, creo que podemos darle una nota de fallido al intento de Jonathan de demostrar sola Escritura con esos pasajes, versículos y pasajes bíblicos. Sí. Bueno, Alan, no sé qué más quisieras concluir en este segundo capítulo y qué otro, cómo podríamos concluir esta parte. Sí, tal vez para hacer más fuerte aún el caso de la postura católica, de que de verdad la enseñanza, o sea, esta tradición apostólica, este magisterio es infalible, como lo vemos ahí, o sea, nosotros aceptamos totalmente la interpretación apostólica del Antiguo Testamento es infalible para nosotros porque creemos que Jesús es el Mesías. Entonces, eso es un punto también para pues, fundamentar la postura católica. Pero quiero ir, nada más yo para cerrar, quiero ir a 1 Tesalonicenses 2:13. Dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, se lo está diciendo Pablo a los tesalonicenses, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios.
la predicación apostólica, la tradición apostólica que Pablo le transmitió a los tesalonicenses, al predicar, al usar las escrituras, al mostrarles que Jesús es el que había de padecer, resucitar y que es el Mesías, dice, es palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces eso para mí fundamenta aún más pues todo el caso que hemos presentado acá para la postura católica del intérprete infalible, tradición, magisterio y escrituras. Me parece muy contundente. Bueno, Alan, me parece muy bien. Creo que queríamos dar este mensaje en este segundo capítulo, mostrar estos dos puntos específicamente porque Jonathan los usa muy a menudo en el debate. Y bueno, yo creo que si quieres lo dejamos aquí y en el tercer capítulo vamos a ir a ver algunos otros argumentos que Jonathan hace, patrísticos, por ejemplo, Claro. Que son muy más débiles porque al final del día lo que tenía que hacer él es demostrarlo de la Biblia. Y también quisiera que en el próximo capítulo habláramos de ese abismo de problemas que él crea abriendo el tema del canon bíblico. No sé qué opinas. Claro que sí. Va a estar buenísimo. Ok, bueno, Sí. entonces, muchas gracias a todos. No se olviden de visitar el canal de Alan, el joven teólogo, lo pueden encontrar en YouTube. No se olviden de darle gustar a este episodio y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse y esperamos tener la próxima semana el tercer episodio de esta serie. Muchas gracias. Muchas gracias.